Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 142 Capítulo 141, iré adelante y exploraré el camino, 2 en 1. La tasa de éxito de Lu Weiwen en la construcción de su fundación fue muy alta, y el factor principal fue en realidad su cuerpo espiritual de virtud dorada. Las raíces espirituales dobles de Jin-de, que se basaban en su cuerpo espiritual y metal, no eran inferiores a una sola raíz espiritual. Por lo que entendió Lu Qin, muchas fuerzas usarían alguna medicina suplementaria para nutrir genios con raíces espirituales únicas. Sin embargo, no usarían el elixir de construcción de cimientos. En cambio, intentarían abrirse paso. 1 o 2 de cada 10 podrían fallar y morir, pero aquellos que tuvieron éxito, sin usar una píldora de construcción de cimientos, tendrían mayor fuerza y potencial después de alcanzar la construcción de cimientos. Además, con una tasa de éxito tan alta, a pesar de que las consecuencias del fracaso fueron terribles, fue suficiente para que aquellos que estaban decididos a seguir el camino lo intentaran. La tasa de éxito de Lu Weiwen no sería más baja que la de esas personas. Además, Lu Qin tenía un plan de respaldo. Tenía un cuello de botella de avance poco común de 2 estrellas en su mano. Esto podría usarse para abrirse camino hacia el reino de la construcción de cimientos desde la etapa de refinación de Qi. Lu Qin suspiró cuando pensó en esto. Lu Manting, que había fallecido hace más de medio mes, tenía una personalidad bastante inflexible. Estaba muy decidida cuando trató de abrirse paso y no se lo dijo a nadie. Lu Qin estaba en medio de su cultivo en ese momento, por lo que no lo sabía. De lo contrario, si esta pestaña de intercambio estaba con ella, podría ayudarla. Tal vez ella no moriría y el clan tendría otro cultivador que había completado la construcción de los cimientos sin usar la píldora de construcción de cimientos. Pensando en retrospectiva, cuando Weiwen trató de abrirse paso en el reino de la construcción de cimientos, si él le dio esta opción de intercambio, entonces ella estaría casi 100% segura de completar el reino de la construcción de cimientos, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo esta chica de repente desencadenó un encuentro fortuito? ¿Por qué estaba en el sur del río Sisui? Lu Qin se dio la vuelta y miró el llamado modo de entrenamiento que acababa de activarse. Nuevo modo. Modo experiencia. Activarlo costará karma. Está relacionado con la fuerza de la persona que optó por utilizar la perspectiva en primera persona. Después de activar el modo de experiencia posterior a la batalla, tu conciencia puede ser teletransportada a la perspectiva en primera persona en cualquier momento. La conciencia de Lu Qin tocó su barbilla. La función de este modo de entrenamiento era relativamente simple. Era similar al modo de batalla, pero era una versión castrada. Fue lo mismo cuando su conciencia abandonó su cuerpo y pudo ser teletransportado al lado de la vista principal, pero carecía de la función de actualizar la opción de intercambio de batalla a un precio más caro. También era diferente al modo de guerra, donde todos los miembros de su clan podían convertirse en su fortaleza para que su conciencia regresara cuando estaba fuera. Esto significaba que no podía saltar repetidamente alrededor de varias personas. Además, costaría dinero activar esta función. Sin embargo, la ventaja era que era más pequeño. En el futuro, siempre que un miembro del clan tuviera un encuentro fortuito o siguiera entrenando lejos de casa, podría activar fácilmente este modo de entrenamiento. Lu Qin también podría enviar su conciencia y verificar la situación a corta distancia. También podría usar la ficha de intercambio en caso de emergencia. En cuanto al modo de batalla Kasaya, los requisitos para activarlo eran mucho más estrictos. La última vez que se activó fue cuando el clan Lu estuvo involucrado en la guerra en la frontera norte. Sin embargo, la guerra entre la familia Lu y la familia Zhao no sucedió hace unos años. En comparación, Lu Qin sintió que la importancia y la escala de toda la batalla serían la clave para decidir si se podría desencadenar el modo de guerra. En la batalla de la frontera norte, cuando se activó por primera vez el modo de guerra, el clan Lu solo tenía 11 cultivadores. Casi todos los miembros del clan Lu fueron movilizados para la guerra contra el clan Zhao. Sin embargo, la diferencia entre los dos estaba en la escala de la guerra en general. Por lo que parece, una guerra extraordinaria a gran escala como la batalla de la frontera norte en realidad no era muy común en el mundo de cultivo. Solo en el estado de Feiyun, solo el motín demoníaco y el viaje de los demonios blancos al sur hace 7 años podrían considerarse como los únicos en las últimas décadas. Esto hizo que Lu Qin se sintiera un poco arrepentido. Realmente no estaba ansioso por la guerra, pero lo principal era que en el modo de batalla, las funciones de teletransportación y salto de un lado a otro eran muy útiles.
Además, la opción de intercambio de atributos de batalla que podía actualizarse al 100% también fue muy útil. La pestaña de intercambio de combate actual de Lukin tenía muy poco en reserva. Si algo le sucediera a la familia, sería inútil incluso si quisiera usarlo. No tenía ninguna experiencia la última vez, así que lo olvidé. La próxima vez que active el modo de batalla, definitivamente tendré que tener en mis manos un nuevo lote de artículos de intercambio de batalla cuando esté casi terminado. Mientras pensaba en esto, activó el modo de entrenamiento. Esta vez, la vista principal fue Lu Weiyuan. Ella estaba en el nivel 9 de discípulo de Qi. Le costó 75 karma activar el modo de experiencia, que fue un gasto decente. Cuando llegaron, Lukin vio que Wei Wen y otros dos cultivadores se movían con cuidado en el desierto. Se detenían de vez en cuando para buscar en la zona. De vez en cuando, también levantaban la cabeza para observar la distancia. Lukin siguió sus miradas y vio un grupo de cultivadores en la distancia. Se dirigían al sur. Anuncios de Put Future. Mirando a Lu Weiyuan, los tres parecían estar siguiendo a alguien. Cuando miró a los dos cultivadores junto a Lu Weiyuan, Lukin se dio cuenta de que se habían disfrazado y no mostraban sus verdaderos rostros. Este tipo de disfraz no era muy brillante, pero tenía un aura de río y lago muy fuerte. No era una técnica poderosa, pero era muy hábil. Era obvio que lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Por supuesto, esto no era nada a los ojos de Lukin. Rápidamente vio a través del disfraz y vio a la persona real debajo del disfraz. ¿Dinastía Jin? Las cejas de Lukin se fruncieron. Lu Jinchao, su sexto hijo y su segunda hija, no habían sido vistos durante muchos años. Desde que se despertó, no había visto la dinastía Jin. Lukin había preguntado al respecto antes. Sin embargo, se enteró de que la dinastía Jin había dejado el clan hace muchos años. Solo regresaban de vez en cuando y se volvían a ir después de quedarse unos días. Este era de hecho el estilo habitual de Lu Jinchao. Su personalidad era la más traviesa de los 9 hijos de Lukin. También era la más inquieta. Esta chica se había abierto paso en el reino Jin primordial a la edad de 18 años y se había juntado con un cultivador suelto llamado Nian Yuhun. Incluso estaba embarazada. Lukin estaba tan enojado que sentía que estaba a punto de tener una hemorragia cerebral a pesar de que era un gran cultivador del núcleo dorado. En ese momento, solo tenía un pensamiento. Ya tengo más de 200 años, ¿por qué tengo que sufrir tales agravios? Incluso quería despellejar vivo a ese Nian Yuhun. No solo lo estaba diciendo. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero su hija lo amenazó de muerte. Más tarde, lentamente se dio cuenta de que Nian Yuhun realmente amaba a su hija. No era que Lukin fuera terco y sintiera que la pareja de su hija debería ser alguien del mismo estatus social. Sin embargo, él era solo un cultivador no afiliado roto. Lukin también era un cultivador no afiliado y no menospreciaba a nadie. Pero seducir a su hija de 18 años. Ni siquiera se habían casado todavía, ni siquiera se habían convertido en compañeros oficiales de Dao, y ya estaban cocinando en secreto el arroz crudo en el arroz cocido. Ningún padre podría soportar esto. Por lo tanto, aunque Lukin podía decir que a Nian Minjun realmente le gustaba Lu Jinchao y la trataba bien, todavía no le gustaba la joven pareja. Lu Jinchao podía sentir las emociones de su padre. Ella también era obstinada. No sabía de quién había aprendido ella ese mal genio. Un día, dejó una carta y dejó atrás a Lu Jingyuan, que todavía era joven en ese momento. Luego, desapareció con Nian Chengjun, diciendo que se habían ido a vagar por el mundo. Con las habilidades de Lukin, podría capturarlos fácilmente a los dos cuando se escaparon de casa. Sin embargo, en ese momento, él también estaba en un ataque de ira, por lo que la ignoró. Incluso ordenó estrictamente a Lu Chaoxi, Lu Xiaochao y los demás, que eran sus hermanos y hermanas, que no la buscaran. Así, Lu Jinchao y su esposa, Nian Yuhun, deambulaban todo el año. Solo regresaban una vez cada 10 o 20 años, se quedaban unos días y luego se iban de nuevo. Si estás hablando de arrepentimiento, Yingluo. Lukin no lo admitiría. ¿Me arrepentiré? Esta chica apestosa poco filial, es tan sencilla de morir afuera. Sin embargo, todavía preguntaría después de despertarse. La última vez que Jin Chao regresó fue antes de que resucitara. A veces, suspiraba y sentía que era realmente viejo. 3 de sus 9 hijos ya habían fallecido, por lo que apreciaba aún más a los que aún estaban vivos. De hecho, todavía sentía pena por la dinastía Jin. Después de todo, ella era su hija. Lukin sonreiría cuando pensara en su comportamiento descarado e ingenioso cuando era joven. Sin embargo, se negó a admitirlo.
Mientras pensaba en esto, miró a la tercera persona con una mirada hostil. Como era de esperar, era Nian Yuhun, ese bastardo. Lu Qin estaba furioso cuando los vio. Después de calmarse con mucha dificultad, Lu Qin solo pudo advertirse a sí mismo para tratar de no mirar a ese bastardo. Lu Qin no sabía cómo se habían conocido Lu Weiwen y Lu Jingchao. Parecía que Lu Weiwen no sabía que el hombre y la mujer a su lado eran su bisabuelo. Todavía se comunicaban entre sí de una manera muy normal e incluso estaban un poco cautelosos. Anuncios de Put Future. En cuanto a su objetivo, Lu Qin lo descubrió rápidamente. Los tres seguían al grupo de cultivadores frente a ellos. Resultó que después de que se estabilizó el reino de refinación Qi de noveno nivel de Lu Weiwen, su familia tenía la misión de ir al río Sisui para que ella la asumiera. Sentía que nunca había viajado muy lejos sola y que su prima, Win, ya había sobrevivido a la brutal guerra con los necrófagos blancos, por lo que también sentía que necesitaba salir y adquirir algo de experiencia. Además, también tenía que hacer algo por el clan lo mejor que pudiera. Todos estos años, ella no fue tonta ni ciega. Podía ver que su familia había invertido mucho en ella. Ella también había estado cultivando muy duro y estaba ansiosa por hacer cosas por la familia. Sin mencionar la misión, tenía un anciano para guiarlo, por lo que la completó muy rápido. Permanecerían en Sivater durante otro mes para ver si los intereses de sus familias en Sivater estaban garantizados. Durante este periodo, conoció a dos personas, Lu Jingchao y Nian Yuhun, quienes llegaron a Sisui como cultivadores itinerantes ordinarios. Aunque Lu Weiwen no tenía mucha experiencia en el exterior, nació en una familia de cultivo y había sido influenciada por lo que vio y escuchó. Todavía tenía el sentido común de tener cuidado con los extraños, aunque sentía que estas dos personas eran bastante buenas con ella. Eso no estuvo mal. Ella no conocía sus verdaderas identidades, pero Lu Jingchao sabía que era una cultivadora del clan Lu. Después de eso, Jingchao y los demás invitaron a Weiwen a participar en una operación. Se habían enterado de que había un sitio antiguo a 700 millas al suroeste del río Sisui. Se decía que el sitio histórico había sido la cueva inmortal de un gran cultivador, pero se desconocía cuántos años habían pasado. Esta cueva fue construida en un valle. Debido a las líneas ley, el entorno o alguna técnica dejada por un gran cultivador, solo se abriría una vez cada 30 años, dejando varias entradas y salidas por las que uno podía entrar. Por supuesto, definitivamente no fueron los primeros en explorar un lugar así. De hecho, este lugar había sido descubierto hace 800 años. En ese momento, de hecho, había causado una tormenta sangrienta y muchas personas habían muerto. Sin embargo, también se decía que muchas personas habían obtenido beneficios de ello. Después de eso, los tesoros más importantes de las cuevas que habían sido saqueadas definitivamente desaparecerían. Sin embargo, las generaciones posteriores no se dieron por vencidas. Cada vez que se volvía a abrir la cueva, siempre había gente que entraba a explorarla. Tal vez tendrían mucha suerte y ganarían algo. Hablando de eso, de hecho era cierto. Cada 30 años, entre el grupo de personas que entraban a explorar, siempre había alguien que podía obtener algún beneficio y luego salir. Sin embargo, aunque se decía que era un beneficio, la calidad de los artículos era en realidad regular, y los cultivadores de la construcción de cimientos realmente no se encaprichaban con ellos. Básicamente, se había convertido en un lugar para que exploraran los cultivadores de refinación de Qi. Este asunto no era particularmente secreto, y muchas personas en el estado de Feiyun y la prefectura de Anlin lo sabían. Pero al menos no era algo que fuera de conocimiento común, y mucha gente había oído hablar de ello. Sin embargo, la hora exacta en que se abrió la cueva y las entradas específicas todavía eran secretos hasta cierto punto, y no todos los conocían. Lu Jingchao y Nian Yuhun solo sabían la hora, pero no sabían la entrada exacta. Pero no importaba, mientras alguien lo supiera. La naturaleza aventurera en su corazón comenzó a mostrarse y estaba lista para ir y descubrirlo. Inicialmente, solo había planeado ir con Nian Yuhun. Sin embargo, después de conocer a Lu Weiwen, también la trajeron. 3 cultivadores en el noveno nivel de la etapa de refinación de Qi. En teoría, en la etapa de refinación de Qi, esta ya era una combinación muy fuerte. Lu Jingchao y Nian Yuhun fueron considerados veteranos con una rica experiencia. Aunque Weiwen era una novata, por un lado, tenía un cuerpo espiritual de virtud dorada y un fuerte poder duro. Por otro lado, tenía la miríada de arena misteriosa del espíritu dorado que Lu Chaoeng le había pasado. Este artículo estaba más allá del nivel de una herramienta mágica de nivel 1. En comparación, los más poderosos en el grupo de cultivadores que seguían eran 2 cultivadores de refinación Qi de noveno nivel.
Las 10 personas restantes más o menos tendrían todo tipo de personas. Este grupo de personas en realidad se dividió en dos grupos. Los dos cultivadores de refinación Ki de novena etapa también pertenecían a dos fuerzas diferentes. Una era una pequeña familia en el condado de Sisui, la familia Wang, y la otra era un grupo de cultivadores independientes en Sisui que estaban mejor unos con otros. La familia Wang tenía el secreto de esta cueva. En la última exploración hace 30 años, el actual jefe de familia, Huang Kangnian, también había participado en ella. También había llegado al 9º nivel de la etapa de refinación de Ki al confiar en las oportunidades que había obtenido en su interior. Los pequeños clanes y los cultivadores deshonestos eran tan miserables. Sin algunos encuentros fortuitos, ni siquiera podrían alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Ki. El clan Wan y el grupo de cultivadores individuales tuvieron algunos conflictos, pero para evitar que la noticia se extendiera más, finalmente se reconciliaron y planearon ingresar juntos al sitio antiguo. Entonces, lo que ganaran dependería de sus propias habilidades. Después de que Lu Jinchao y Nian Mangjun escucharon las noticias, arrastraron a Lu Yuen y siguieron a estas personas hasta este lugar. Ahora, ya no estaban lejos de la ubicación del sitio antiguo. De la conversación entre los tres y el grupo de personas que tenían delante, Lu Qin básicamente entendió los entresijos del asunto. Luego, con un pensamiento, voló hacia el sitio antiguo. Iré adelante y scout. Capítulo 2 en 1, complementado con la actualización de ayer y la actualización regular de hoy 1. Escribiría otras 4000 palabras esta noche y trataría de escribir 8000 más hoy. Error anterior solucionado. 143 Un mundo pequeño. ¿Eh? ¿No puedo entrar? Esta fue la primera vez que Lu Qin se encontró con una situación así. En sus experiencias pasadas, había podido atravesar todas las formaciones y restricciones en su forma de conciencia. Ni siquiera era un cuerpo espiritual ahora, por lo que no tenía nada en su forma de conciencia superior. No había poder espiritual, ni ki espiritual, ni alma divina, ni poder mental. Era completamente ilusorio. En tales circunstancias, no había nada a lo que no pudiera ir en el mundo, pero ¿por qué no podía ingresar a este sitio antiguo? De hecho, aún no era hora de que se abriera la entrada. Según la lógica, debería haber 2 días más. Lu Qin no sabía la ubicación exacta de la entrada. Sin embargo, lógicamente hablando, había un sitio antiguo en el valle, por lo que debería poder entrar. Sin embargo, no pudo. Para ser más precisos, no era que no pudiera entrar. Después de que entró en el valle, no había nada más que un lugar muy común. Había un hilo de agua que bajaba de la montaña, humedeciendo la hierba verde. Un grupo de cabras salvajes bebía agua tranquilamente aquí. De vez en cuando había águilas y pájaros volando en el cielo. El paisaje no estaba mal, pero ¿qué pasa con el sitio histórico? ¿Qué pasó con un sitio histórico tan grande? Lu Qin estaba seguro de que no había ilusión en este lugar. Entonces, ¿cómo se escondió el antiguo monumento? Teniendo en cuenta el horario de apertura específico y el hecho de que solo se pueden ingresar entradas específicas, ¿significa esto que el llamado sitio antiguo es en realidad un mundo pequeño, una tierra bendecida, y no en este mundo? Lu Qin sintió que su suposición podría ser cierta. Si ese era el caso, era normal que no pudiera entrar. Ese pequeño mundo aún no se había fusionado con este mundo, por lo que, naturalmente, no tenía forma de entrar. Tuvo que esperar a que el pequeño mundo se fusionara con este mundo, o al menos una pequeña parte de él estuviera conectada. Solo después de que apareció el llamado pasaje, pudo entrar por el pasadizo. Los mundos pequeños como este eran en realidad bastante comunes. Por supuesto, esto era solo relativamente hablando. Definitivamente no era algo que pudiera encontrarse en las calles. Sin embargo, la mayoría de ellos no tenían sentido. Al igual que este sitio histórico, un antiguo cultivador lo consideraba una cueva de cultivo. Si hubiera algunos tesoros dejados atrás, serían considerados muy valiosos. La mayoría de los mundos pequeños eran simplemente la nada, e incluso los lugares donde la energía espiritual estaba muerta, uno ni siquiera podía entrar. Anuncios de Put Future. Por supuesto, si alguien pudiera controlar un pequeño mundo valioso, se convertiría en un recurso muy importante. La secta Kingfen, por ejemplo, en realidad controlaba 2 pequeños mundos. El primero fue un paraíso celestial lleno de ki espiritual de madera. Cuando un cultivador con raíces espirituales de madera cultivaba en él, el tiempo de un día equivalía al tiempo de un año en el mundo exterior. Sin embargo, hubo limitaciones. Debido a la alta concentración y pureza de la energía espiritual de la madera, los humanos no podían permanecer allí por mucho tiempo.
En términos generales, incluso los cultivadores de la iluminación inicial no podían permanecer allí durante más de un mes, y los más débiles podían permanecer incluso menos tiempo. Cada vez que terminara de cultivarse en el plano secreto, necesitaría un período de tiempo para recuperarse y recuperarse antes de poder volver la próxima vez. Además, el reino secreto era muy pequeño y la cantidad de cultivadores que podía albergar era relativamente limitada. Volviendo al tema principal, ya que no podía entrar en este reino místico por el momento, entonces olvídalo. Lukin regresó al lado de Lu Weiwen y los demás y esperó en silencio. En medio de la noche, Lukin cerró los ojos para descansar. Aunque no sabía qué tenía de bueno recuperarse de una persona muerta, de repente abrió los ojos. Miró a su alrededor y vio a más de una docena de cultivadores acercándose furtivamente. Parecía que Lu Jinchao, Lu Weiwen y los demás habían sido descubiertos. Después de dudar por un momento, Lukin no dio ningún recordatorio. Por un lado, sintió que Lu Jinchao y Nian Mingjun tenían experiencia y deberían tener una forma de resolver el problema. Por otro lado, también quería darle algo de experiencia a Lu Weiwen. En cualquier caso, sintió que no necesitaba hacer nada en absoluto con este nivel de amenaza. De hecho, después de un tiempo, Lu Jinchao y Nian Yujun, que estaban meditando, abrieron los ojos y se despertaron. Actualmente estaban sentados junto a un gran árbol en forma de triángulo. Los dos veteranos ya habían reaccionado, pero Lu Weiwen no. Algo no está bien, dijo Lu Jinchao, despertándola. Tal vez alguien se acerque. Lu Weiwen se puso nervioso. No te preocupes, tenemos que dejar este lugar primero, Nian Yujun la consoló. Trata de no pelear con ellos. Sin embargo, todavía tenemos que estar preparados para la batalla. Lu Weiwen asintió rápidamente para demostrar que entendía. Los tres abandonaron rápidamente el lugar, pero estaban bloqueados. Los enemigos en la oscuridad no les dieron oportunidad de hablar. Sus herramientas mágicas los saludaron directamente. Anuncios de Put Future. Lu Jinchao inmediatamente se paró frente a Lu Weiwen y activó su herramienta mágica defensiva. La placa de supresión de Jade. El equipo mágico de la familia Lu fue realmente útil. Sin embargo, también invocó un artefacto mágico en forma de cuenco. Después de invocar este elemento, podría absorber ki espiritual y reducir el impacto del ataque del enemigo. Con su ayuda, podría reducir efectivamente las posibilidades de que la placa de supresión de Jade se dañe y aumentar sus capacidades defensivas. Al mismo tiempo, Nian Yujun, que estaba a su lado, levantó la cabeza y murmuró algo. Luego, agitó la mano y una luz dorada apareció de la nada. Formó un arco dorado de luz y voló hacia la oscuridad. Entonces, un grito llegó y se detuvo abruptamente. Obviamente, un enemigo había sido asesinado. En este momento, Lu Weiwen finalmente reaccionó. De hecho, era la primera vez que experimentaba una batalla de vida o muerte. Pero incluso si no tenía mucha experiencia, su fuerza no era débil. El enemigo frente a ella atacó primero, y con el contraataque de Nian Yujun como guía, también encontró la posición del enemigo oculto. Movió su dedo y una bola de arena dorada salió volando. Bajo el mando de Lu Weiwen, la miríada de arena Mystic Golden Spirit formó una fina cadena de sierra. Si bien tenía una gran cantidad de poder espiritual, también tenía un control muy fino del poder espiritual del atributo metal. Después de encontrar un enemigo, Lu Weiwen controló la arena dorada para cubrirlo. Luego, usó la fuerza, y esa persona se convirtió en una lluvia de sangre. No era como si la otra parte no hubiera puesto ninguna defensa. Después de sentir que se acercaba la arena dorada, formó un sello de mano y usó algún tipo de técnica de cuerpo de luz en un intento de escapar. Al mismo tiempo, usó su energía espiritual para crear una capa protectora de tipo tierra a su alrededor en un intento de bloquear el ataque de la arena. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron. No escapó de estar encerrado, ni fue capaz de bloquear la miríada misteriosa de estrangulamiento de Golden Spirit Sand, lo que resultó en una muerte tan miserable. La vista de un cultivador de refinación Ki de novena etapa no estaba mal. Bajo una cuidadosa observación, Lu Weiwen vio esta escena claramente. Estaba un poco sorprendida por sí misma. Esta era la primera vez que mataba a alguien, y lo había hecho tan rápido y de una manera tan trágica. Esto era algo que ella no esperaba. No tenía una comprensión clara de su propia fuerza y también carecía de la experiencia para lidiar con este tipo de situación. Por un momento, ella estaba un poco aturdida. 2. Más tarde habría más, pero ya era demasiado tarde. Debería esperar y ver mañana. 144 Capítulo 143, mejora. ¿Por qué estás aturdido? Lu Jinchao le recordó en voz alta y bloqueó el ataque por ella. La fuerza de este grupo de enemigos no era alta.
El más poderoso estaba solo en el reino de refinación de Ki de séptima etapa. Acababa de ser asesinado por Lu Weiwen en un solo movimiento. No eran muchos, solo 4 en total. Luego, rápidamente mataron a todos los enemigos. Lo siento, Ying Luo, acabo de correr. Estoy bien. La actitud de Nian Mingjun fue relativamente gentil. Le dijo a Lu Jinchao. No deberías ser demasiado duro con el pequeño Weiwen. Es normal estar nervioso la primera vez. Cuando estaba de aventuras en ese entonces, no era tan inútil como ella cuando maté a alguien por primera vez. Lu Jinchao todavía estaba insatisfecho. Lo siento, Yingluo. Ten más cuidado la próxima vez. Aunque dijo eso, Lu Jinchao estaba bastante satisfecho con la actuación de la joven. La falta de experiencia de Lu Weiwen no fue gran cosa. Todavía era joven y todavía había muchas oportunidades para compensar lentamente esta deficiencia. En el futuro, cuando experimentara más de estas cosas, naturalmente sería nada. Sin embargo, la fuerza era algo con lo que muchas personas realmente no tenían forma de lidiar. Tenía solo 23 años, pero ya podía desempeñarse tan bien. Lu Jinchao se sintió un poco emocionado. El clan tuvo un digno sucesor. Además, Lu Jinchao también notó que el arma de Lu Weiwen le resultaba familiar. Innumerables arenas misteriosas del espíritu dorado, ¿no era esta la herramienta mágica de su segundo hermano? Dejó el lugar con Lu Weiwen primero. En el camino, no pudo evitar preguntar, ¿cuál es la relación entre Tu Qianqian y Lu Chaoen? Cuando escuchó esta pregunta, Lu Weiwen preguntó, Mayor, ¿por qué de repente preguntas sobre esto? Lu Jinchao pensó por un momento y decidió decirle una parte de la verdad. Soy viejo amigo de Lu Chaoen. Solíamos ser buenos amigos. Por supuesto, reconozco su arma mágica. Lu Chaoen es mi bisabuelo. Anuncios de Put Future. Oh, ya veo, Qian. Lu Jinchao se dio cuenta repentinamente de que ella era descendiente de su segundo hermano. ¿Cómo está Lu Chaoen ahora? Mi abuelo falleció hace 8 años, Xuanji. Lu Jinchao se sorprendió cuando escuchó la noticia. ¿Hace 8 años? Jingluo. Ella no podía creerlo. La última vez que salió de casa, el cuerpo del segundo hermano todavía era bastante fuerte. Mirando la hora, en realidad es casi la hora. Nian Mingjun suspiró y dijo, sin mencionar a la segunda cuñada, Lu Chaoen, incluso si tú y yo somos más jóvenes, ¿cuántos años nos quedan de vida? Lu Jinchao se detuvo en seco y miró hacia el cielo. La luna era brillante y las estrellas eran pocas. Escuchar la noticia de la muerte de su segundo hermano y su lamento por el resto de su vida le hizo difícil calmarse. Sin embargo, sin importar que, ya no era una niña de la edad de Lu Weiwen. Además, había estado deambulando afuera todo el año, por lo que era más indiferente a los asuntos de vida o muerte. Sin mencionar que el entorno a su alrededor no era muy amigable y que había enemigos persiguiéndolos. Aunque, a ella en realidad no le importaba este grupo de enemigos. En los últimos años, ella y su esposo habían estado explorando. Además de su corazón inquieto, siempre le gustó causar problemas en todas partes, por lo que se había encontrado con bastantes peligros. Incluso habían ofendido a un cultivador de iluminación inicial en algún lugar del sur. Si Nian Jujun no hubiera tenido el cuidado de escapar con anticipación, probablemente no habrían podido regresar con vida al estado de Feiyun. Había pasado por todo tipo de tormentas y olas, por lo que realmente no le importaba este pequeño asunto. ¿Crees que voy a tener miedo de estas cosas? Debía decirse que las personalidades de Lu Jinchao y Nian Yujun se complementaban entre sí. Uno era excéntrico, lleno de espíritu aventurero, cabezón, ingenioso y astuto. El otro era tranquilo, gentil, tolerante y cauteloso. También fue por sus caracteres complementarios que habían podido permanecer juntos hasta ahora. Sin embargo, esta vez, parecían haber fallado un poco. Lu Qin ya podía ver que después de la muerte de los 4 cultivadores no afiliados, el cerco del enemigo se había reducido aún más. Mirando la situación actual, no podían quedarse sin. Lu Qin todavía no tenía intención de darles un recordatorio. Además, vagamente podía decir que Lu Jinchao y Nian Yujun parecían haber esperado esto. De hecho, los dos estaban ansiosos porque esto sucediera. Los dos trajeron a Lu Weiwen y corrieron por las montañas durante casi 2 horas. La sonrisa en el cuerpo consciente de Lu Qin se hizo cada vez más obvia mientras miraba su camino. Eres bastante inteligente. Has mejorado mucho después de salir a ganar experiencia y pulir durante tantos años. Después de un tiempo, el cielo comenzó a aclararse. Lu Jinchao y Nian Yujun se detuvieron en seco al mismo tiempo. Lu Weiwen estaba un poco estupefacto, ¿eh? ¿No vamos a correr? No quería correr en primer lugar.
Lu Jinchao se volvió hacia su esposo y le preguntó. ¿Has encontrado todo? Nadie se quedó fuera, ¿verdad? Anuncios de Put Future. No, están todos aquí. Eso es bueno. Ey, ey, ey. Lu Yuen preguntó. ¿Me están ocultando algo? Ja, ja, ja. Lu Jinchao se rió. Solo espera y mira. Entonces, Lu Yuen vio a los tres rodeados por un gran grupo de personas. 19, 20 Wang Liang, y los 4 que acaban de morir en nuestras manos, exactamente 24, todos aquí. ¿Qué está sucediendo? Lu Yuen no quería seguir siendo un tonto. ¿Todavía recuerdas para qué estamos aquí? Nian Yuhun explicó. ¿Explorando sitios antiguos? Sabemos la hora exacta de apertura del sitio histórico. También conocemos su ubicación. Sin embargo, era inútil saber esto. Lo más importante era la ubicación exacta del pasaje. Sin esta información, nadie podrá ingresar al sitio antiguo. La última vez que se abrió el sitio antiguo, la familia Wang y otras 2 familias entraron una vez. Al final, solo Wang Kangnian sacó con vida a su familia Wang, mientras que las otras 2 familias quedaron atrapadas adentro. Siempre habían afirmado que habían encontrado peligro en el interior y que las 2 familias habían muerto. Sin embargo, según nuestra investigación anterior, la familia Wang es realmente despiadada. No sé dónde encontraron una manera de sellar temporalmente el pasaje después de que se abre. Los que entraron no podrían salir. Así de simple, la familia Wang mató a la familia Yu y a la familia Liang, quienes habían cooperado con ellos para explorar el sitio histórico hace 30 años. Si cierran el pasadizo, ¿no podrán salir ellos mismos? Lu Yuen también tenía una pregunta. Fijaron una fecha mucho antes de entrar. Le pidieron a los miembros del clan que estaban afuera que quitaran el bloqueo. La familia Wang simplemente dejará el equipo y se escabullirá. ¡Qué montón de tonterías! Wang Kangnian, que ya había llegado, dijo enojado. Hermano Mei, la familia Wang no tiene esa intención. Jeje. Lu Jinchao se burló y dijo. Mei Renjie, Wang Kangnian no dijo antes que después de ingresar, todas las ganancias deben mantenerse transparentes para ambas partes. ¿Deberían colocarse con él y distribuirse según el crédito cuando salgan? El líder de los cultivadores de refinación Qi de nivel 9, Mei Renjie, vaciló. Los 5 o 6 cultivadores que dirigía también disminuyeron la velocidad. Había terminado 8000 palabras hoy. Todavía necesitaba 14 capítulos. Pasó toda la noche tratando de actualizar el sistema, por lo que solo podía escribir en su teléfono. Ya se había dado por vencido y estaba buscando a alguien que lo ayudara mañana. 145 tan despiadado a una edad tan joven. Lo que dijo Lu Jinchao era cierto. De hecho, Mei Renjie y Wang Kangnian habían hecho este acuerdo antes de partir para explorar. Mei Renjie era un cultivador deshonesto bastante famoso que vivía en el condado de Sisui. Las personas que lo siguieron eran todos sus hermanos mayores. Ambos vivían en el río Sisui y él estaba familiarizado con Wang Kangnian. Incluso podrían ser considerados amigos. Este valle sin nombre tenía un sitio antiguo que se abría una vez cada 30 años. Además, Wang Kangnian lo había explorado la última vez y había ganado mucho. Mei Renjie también estuvo muy tentada después de enterarse. Tomó la iniciativa de buscarlos con la esperanza de cooperar. Originalmente había pensado que este asunto requeriría un poco de esfuerzo. ¿Quién estaría dispuesto a compartir su fortuna con otros? Al final, las cosas salieron mucho mejor de lo que esperaban. El clan Wang no puso excusas y acordó formar una sociedad con ellos. Ahora que lo pensó detenidamente, este asunto no era apropiado. Wang Kangnian sintió la vacilación de Mei Renjie y su intención de retirarse. No pudo evitar sentirse un poco ansioso. Hermano Mei, nos conocemos desde hace más de 10 años. Estas 3 personas astutas nos siguieron y mataron a 4 de nosotros. ¿Cómo se puede confiar en sus palabras? Estas palabras hicieron temblar el corazón de Mei Renjie. De hecho, Wang Kangnian era un viejo amigo suyo, pero estas 3 personas eran completos extraños en el mundo del cultivo de Sisui. Sin embargo, esto era una cuestión de vida o muerte, por lo que decidió ser más cauteloso. Ahuecó las manos y dijo, hermano Wang, no lo había pensado antes de involucrarme en este asunto. Mis hermanos y yo nos despediremos ahora. Puedes resolver tus rencores con estos 3. No te acompañaré más. Mei Renjie pudo decir que las 3 personas frente a él probablemente eran expertos por encima del 8º nivel de la etapa de refinación de Qi. Aunque solo había 3 de ellos, no sería fácil derribarlos si realmente pelearan. Él y Wang Kangnian estaban ambos en el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi. Con la ayuda de más de 20 expertos en etapa de refinación de Qi, podrían ganar.
Sin embargo, si se retirara con sus hermanos, dejando atrás solo a la familia Wang, no sería fácil derrotar a estos tres expertos que surgieron de la nada. Sería mejor si ambos bandos resultaran heridos y todos murieran. En cualquier caso, podía sentir que la familia Wang no tenía buenas intenciones. Estas tres personas que no conocía podrían no ser buenas personas. Al ver la actitud de Mei Rengie, Huang Kangnian apretó los puños pero no dijo nada. Sabía que no podía salvar la situación, por lo que solo podía mirar a Lu Jinchao y a los otros dos con odio. Anuncios de Put Future. Es una pena que las dos partes no pelearon. Son todas cosas viejas y astutas. La actitud de Lu Jinchao y Nian Yuhun lo enojó aún más. Sin embargo, la retirada de Mei Rengie ya era una conclusión inevitable. Solo quedó la familia Wang. No tenía las agallas para lidiar con tres artistas marciales de nivel 9 de discípulo de Qi. Incluso si ganaba, sufriría una gran pérdida. Pero si tuviera que retirarse así, se sentiría indignado. Por lo tanto, dijo una frase despiadada. ¿Por qué ustedes tres no nos dicen sus nombres? La familia Wang te recompensará por la amabilidad de hoy en el futuro. Había un toque de melancolía. Sin embargo, no lo compraron. Nian Yuhun dijo. No hablemos de otro día, hagámoslo hoy. Y ese tipo Mei de allí, no te vayas. Los mataré a todos. Lu Jinchao agregó. Mei Rengie los miró pero no les prestó atención. En cambio, aceleró el paso. 9 luces de espadas doradas atravesaron el amanecer y se dirigieron hacia Mei Rengie. Este fue el movimiento de Nian Yuhun. Estos 9 resplandores de espada eran en realidad el mismo conjunto de objetos mágicos. Estaban formados por una espada mágica grande y 8 pequeñas. Eran de alta calidad y poderosos, y podían formar libremente una formación de espada. Sin embargo, también era extremadamente difícil de operar y requería un conocimiento profundo de las técnicas de espada y las formaciones de espada que lo acompañaban. Nian Yuhun estaba muy familiarizado con esto. 9 luces doradas bloquearon el camino de Mei Rengie y mataron a 2 de sus hermanos mayores. Al principio, Mei Rengie todavía estaba enojada por el repentino ataque y quería maldecir. Sin embargo, cuando la matriz de espadas de luz dorada aterrizó en su cuerpo, ya no tenía ganas de decir nada más. Solo lidiar con esta formación de espada solo ya había agotado toda su fuerza, y era completamente incapaz de escapar. Lu Jinchao también convocó un equipo mágico llamado Velo de Agua de Jade. Este era el artículo más adecuado que había obtenido después de tantos años de aventuras. Este artículo era originalmente una pieza de brocado, pero cuando se usaba con poder espiritual, era como una corriente de agua que cobraba vida y golpeaba a Huang Kangnian. De repente, Huang Kangnian convocó una espada voladora para enfrentarse a él, pero no pudo hacerle nada al velo de agua azul. Estaba envuelto con su espada. Sintió que estaba sumergido en el agua, pero fue inútil lanzar un hechizo repelente al agua. Solo podía usar su poder Lin para resistirlo, pero la sensación de asfixia y de estar presionado en las aguas profundas aún no podía eliminarse. Mientras controlaba a Huang Kangnian, a Lu Jinchao todavía le quedaba algo de fuerza. Había comido muchas cosas buenas a lo largo de los años, pero desafortunadamente, la oportunidad no había llegado antes de los 60 años, por lo que no había podido obtener una píldora de construcción de cimientos. Hubo algunas oportunidades más adelante, pero ya habían pasado la edad y no había necesidad de correr más riesgos, por lo que no se involucraron con Wan Wan. Anuncios de Put Future. Pero pase lo que pase, después de consumir algunos tesoros naturales y preciosas píldoras medicinales, ella y Nian Yuhun eran personas con maná muy profundo. Puede que no sean comparables con los cultivadores del establecimiento de la fundación, pero definitivamente estaban entre el grupo superior de cultivadores de refinación de Qi de 9º nivel. Personas como Huang Kangnian y Mei Rengie no eran rival para ellos dos. Al ver que atacaban a su líder, el resto de los cultivadores errantes y los miembros de la familia Wang, naturalmente, no se quedarían allí y mirarían. También invocaron sus artefactos y talismanes del Dharma, y algunos lanzaron hechizos. Algunos querían ayudar, mientras que otros querían asediar a Wei para salvar a Zhao. Lu Weiwen todavía no entendía la situación. ¿No planeaban irse después de su conversación y palabras amenazantes? ¿Por qué de repente comenzaron a pelear? ¿O fue su lado el que hizo el primer movimiento? Pero como ya habían comenzado a pelear, ella no podía mantenerse al margen. Tan pronto como la miríada de arena Mystic Golden Spirit se extendió, bloqueó los ataques de 2 o 3 enemigos. Este artefacto mágico que podía atacar y defender era simplemente demasiado útil. Después de bloquear una ola de ataques, instó a la miríada de arena Mystic Golden Spirit a avanzar y mató a una persona.
Esta vez, tuvo mucho cuidado de no usar demasiada fuerza. Ella solo rompió la herramienta mágica defensiva y luego cortó la garganta y las arterias de la otra parte. Es tan joven y, sin embargo, es tan despiadado. Alguien maldijo con ira. Cuando escuchó esto, vio que el hombre se sujetaba la garganta, la sangre fluía sin control de entre sus dedos y salpicaba el suelo. Luchó en el suelo, pero no podía hacer un sonido. Sintió que esto era un poco más cruel para Ying. Si lo hubiera sabido antes, lo habría molido en pedazos. Aunque parecía ensangrentado, la persona que murió en realidad no sintió ningún dolor. Después de que Lu Weiyuan se uniera, toda la batalla se volvió aún más fácil. Mientras Lu Jinchao y Nian Yujun estaban lidiando con Mei Renjie y Wang Kangnian, todavía tenían la energía para defenderse. Lu Weiyuan aún podría eliminar a los enemigos restantes más rápido, jeje. Pronto, el grupo de miembros de la familia Wang y cultivadores deshonestos se convirtieron en cadáveres en el suelo. Solo 3 personas que conocían la entrada seguían vivas. 1. Hay otro capítulo más tarde, la hora es desconocida, no dormiré hasta que termine. Estoy tan ocupado antes del año nuevo. La epidemia está muy asustada. 146 La bóveda secreta. Mirando los cadáveres en el suelo, Lu Jinchao y Nian Mingjun estaban tranquilos, pero Lu Weiyuan estaba un poco perdido. Esta no era la primera vez que los dos veteranos veían una escena así. De hecho, ni siquiera era la primera vez que lo creaban. Después de todos estos años, no creían que fueran malas personas y que no matarían a inocentes, pero tampoco eran buenas personas. No tuvieron piedad y no mostraron piedad cuando mataron a la gente. La familia Wang conocía el método para sellar el pasadizo. Lu Chaoxi y Nian Yujun habían atraído a las personas que estaban escondiendo con la intención de matarlas. No querían ser implicados por la familia Wang después de ingresar al sitio antiguo. Por lo tanto, atacaron primero para ganar ventaja y poner fin a futuros problemas. Sin embargo, Lu Weiyuan era diferente. De hecho, casi la mitad de las personas que murieron aquí fueron asesinadas por ella. Además, debido a las características de la miríada de arenas misteriosas del espíritu dorado, el estado de sus muertes no era muy bueno. Sin embargo, ella no quería matarlos. Incluso ahora, todavía no entendía por qué quería matarlos. Se quedó en silencio después de escuchar la explicación de Lu Jinchao y Nian Yujun. Siguió detrás de los dos y limpió el campo de batalla. Entonces, de repente preguntó: ¿todas las efímeras en el mundo del cultivo son así? Nian Mingjun no podía soportar ver que eso sucediera. Quería decir algo, pero Lu Jinchao lo detuvo. Sí, lo soy. Lu Jinchao dio una respuesta. Nian Yujun suspiró. Entiendo. Lu Weiyuan dijo. Pero sigo pensando que Ran debería olvidarse de eso. Lu Jinchao no dijo nada más. Habían dejado a 3 de ellos con vida, por lo que tenían que averiguar la ubicación exacta del pasaje de sus bocas. Los dos habían estado allí durante tanto tiempo, que todavía tenían algún medio para interrogarlos y confirmar la autenticidad de las noticias. Rápidamente confirmaron la información exacta y la verificaron con 3 pruebas. Después de confirmar que no debería haber mayores problemas, mataron a la persona. Luego, corrieron al lugar donde se abrió el pasaje. Al día siguiente, al mediodía, se abrió el pasaje. Era un día nublado con una lluvia ligera. Bajo la lluvia, una fina capa de niebla se levantó de repente. Frente a ellos, apareció una débil ilusión. Anuncios de Put Future. Esta escena fue muy maravillosa. La ilusión parecía estar en un día soleado, con el sol brillando intensamente. Estaba lloviznando en el mundo real. Las dos escenas se superpusieron como 2 obras de arte apiladas juntas. Fue una vista maravillosa. Entraré primero, dijo Nian Yujun. Ten cuidado, instruyó Lu Jinchao. Nian Shi se dio la vuelta y sonrió, luego entró. Entonces, las 2 personas afuera lo vieron parado bajo el sol, pero la lluvia pasaría por su cuerpo como si no existiera. Se dio la vuelta y pudo verlos. Abrió la boca como si estuviera diciendo algo, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, por la forma de su boca, parecía querer que entraran. Las 2 mujeres se miraron y entraron. El cielo cambió y el cielo estaba despejado. Estaban en medio de un pastizal, y no había ni una sola nube en el cielo, solo un sol. Hasta donde alcanzaba la vista, aparte de la lluvia que se superponía con el mundo real, solo había una pradera interminable. Frente a ellos, había una pared rota que se alzaba en la pradera. Era del tamaño de un pueblo pequeño. Debería estar aquí. Mismas reglas. Yo caminaré al frente y tú estarás detrás. Protege a Weiyuan, dijo Nian Yujun. Sí. Los 3 comenzaron a avanzar hacia el sitio antiguo.
Lukin, que había entrado antes, ya había sentido las maravillas de este mundo. Aunque no lo exploró personalmente, como cultivador del núcleo dorado, su percepción era muy fuerte. Aunque el cielo seguía siendo el mismo y el campo a su lado era interminable, sintió que este mundo en realidad tenía un límite y no era grande. Con su velocidad, podía volar de un lado a otro del sur al norte en mediodía. Sin mucha vacilación, llegó primero al sitio antiguo. Después de dar vueltas en el aire por un tiempo, tuvo una idea aproximada del diseño del lugar. El centro de la ciudad parecía la mansión de un cultivador, que debería ser donde vivía el dueño. Se construyeron pequeños pueblos a su alrededor, que deberían ser la residencia de muchos cultivadores de bajo nivel que lo servían. Por supuesto, esto se basó básicamente en especulaciones. Casi no había edificios intactos aquí. Lukin bajó su altitud y miró más de cerca. También descubrió muchos cadáveres. Sin embargo, mirando la ropa que aún no se había podrido en los cuerpos, estas personas deberían haber entrado en este lugar más tarde y muerto aquí. No había muchos de ellos. Anuncios de Put Future. Cuando pensó en cómo el clan Wang había matado a un grupo de personas cuando se abrió el pequeño mundo hace 30 años, Lukin supuso que eran el mismo grupo de personas. Al mismo tiempo, también estaban los cadáveres de algunos cultivadores. Podrían haber sido incluso mayores, pero Lukin supuso que se habían peleado hasta la muerte. En cuanto a los maestros que originalmente estaban en este mundo, Lukin no pudo encontrar ningún rastro de ellos. Aparte de las ruinas que quedaron atrás, había muy pocos rastros. En cuanto a las cosas valiosas, Lukin deambuló por la zona. No encontró nada incluso después de que entraron Lu Weiwen y los otros dos. No era que no hubiera ninguno en absoluto. Podía sentir algunas fluctuaciones de energía espiritual de algunos de los recipientes medio enterrados, que parecían ser restos de artefactos mágicos. En los pastizales alrededor de las ruinas, había algunas hierbas medicinales especiales que crecían en la hierba. Estos artículos podrían ser un ingreso decente para los cultivadores del reino de refinamiento de Qi, pero Lukin definitivamente no estaría interesado en ellos. Se rascó la cabeza con incredulidad. No debería haber más peligro en esta ruina. Al menos, había deambulado durante tanto tiempo y no encontró ningún mecanismo ni nada por el estilo, ni vio criaturas vivientes. Mientras observaba a los descendientes de las tres familias buscar centímetro a centímetro, voló hacia el centro de las ruinas y encontró la habitación del maestro. Este debería ser el lugar donde el propietario original solía cultivar. Había algunos patrones rotos en el suelo, pero era completamente imposible reconocer su apariencia original. Solo podía hacer una suposición descabellada de que podrían haber sido una matriz. Además, Lukin también vio rastros de un ataque a lo que parecía ser una formación antigua. Las marcas dejadas por el bombardeo eran más serias y el nivel de poder era más alto, al menos en el nivel de iluminación inicial. Supuso que fue hecho por un grupo de personas que vinieron aquí antes. Quizás estaban tratando de atravesar la formación para ver si había algo debajo. Sin embargo, estaba claro que no lo habían logrado. Con un solo pensamiento, Lukin se dirigió hacia el área que parecía ser una formación y excavó. Después de pasar unos 20 metros, el lugar se abrió de repente. Entró en un espacio subterráneo. No era un lugar grande. Era un espacio cuadrado cerrado de dos zan en ambas direcciones. Había lámparas blancas colgadas en las cuatro paredes, y había algunos estantes, armarios y cajas. Este lugar parecía ser un pequeño almacén secreto. 147 La longevidad escritura. Lukin se emocionó. Originalmente, no tenía muchas esperanzas en el supuesto encuentro fortuito de Lu Weiwen. Una de las razones por las que vino fue que Lu Weiwen era un joven importante en la familia. Si estaba bien entrenada, incluso podría tener la esperanza de llegar al reino del núcleo dorado. Como no tenía nada que hacer, naturalmente tuvo que venir a cuidarla. Además, esta era la primera vez que los miembros de la familia desencadenaban un evento de encuentro extraño, y también era la primera vez que se activaba el modo de experiencia. Tenía que probar este modo y ver si funcionaba. En cuanto al encuentro fortuito en sí mismo, ¿qué tenía de extraño el encuentro fortuito de un cultivador de refinación de Qi? Después de ingresar a este pequeño mundo, pensó de esta manera aún más. Si este pequeño mundo hubiera aparecido por primera vez, valdría la pena explorarlo. Incluso podría ser capaz de obtener algunas cosas verdaderamente valiosas. Pero ahora, este lugar ya había sido saqueado innumerables veces. Incluso si hubiera algo bueno, los predecesores lo habrían quitado durante mucho tiempo.
Sin embargo, independientemente del valor del almacén secreto que Lukin había descubierto, al menos, nadie lo había encontrado antes. Por lo menos, había un punto en explorarlo. Sin embargo, había un problema serio ahora. Lukin pudo bajar y entrar al almacén secreto porque era una entidad consciente. Podía viajar a través de cualquier cosa. Sin embargo, no tenía forma de tomar nada físico. No importa cuántos tesoros había, tenía que encontrar una manera de sacar a las 3 personas. Pero antes de eso, todavía tenía que ver qué había allí. Se frotó las manos y flotó hasta el costado de una caja. No podía abrir la caja, pero eso no significaba que no pudiera ver lo que había dentro. Enterró su cara en la caja. Su postura actual era muy extraña. Todo su cuerpo estaba afuera, su trasero sobresalía y la mitad de su cabeza parecía estar enterrada en el agua, pegada a la caja. Estaba completamente oscuro por dentro, pero con la visión de los cultivadores de núcleo dorado, no había necesidad de luz para ver con claridad. Sin embargo, Lukin se decepcionó un poco cuando vio lo que había dentro. Este era un lote de hierbas medicinales. Se veían muy preciosos. Lukin reconoció a algunos de ellos. Todas eran hierbas medicinales que comenzaron en el nivel 3. Sin embargo, los trató como juguetes sin valor y los colocó en montones. Anuncios de Put Future. Si todas estas cosas pudieran usarse, entonces, sin duda, solo este lote de hierbas medicinales sería una extraordinaria suma de dinero. Incluso una gran secta como la secta Kingfen se movería por esta suma de dinero. Pero desafortunadamente, la mayoría de estas hierbas habían perdido su actividad y propiedades medicinales. No importa cuán preciosas o bien conservadas estuvieran estas hierbas, ya no tendrían ningún valor después de tantos años. Lukin pudo ver que los ingredientes medicinales parecían estar en buenas condiciones. Sin embargo, solo necesitaban moverse un poco y se dispersarían como el humo. Esto fue realmente lamentable. Sin embargo, Lukin no se rendiría tan fácilmente. Había tantas cajas en la escena que no creía que todas estuvieran llenas de hierbas medicinales. Sacó el trasero y los miró uno por uno. ¿Esta persona también es maldito alquimista? Lukin se quejó. En esas cajas, había todo tipo de hierbas y algunas herramientas de alquimia, pero no había artículos de alto valor como hornos de píldoras y calderos. Solo había algunas herramientas pequeñas, lo más importante, todas estaban rotas. Sin embargo, Lukin logró encontrar algo útil en una de las cajas de medicamentos. El libro de alquimia. El libro no estaba escrito en palabras, pero los contenidos estaban impresos en el deslizamiento de jade a través del sentido espiritual. Este método de registro era muy común en el mundo del cultivo. Muchas técnicas de cultivo, recetas de píldoras, técnicas e incluso algunos registros secretos se registraron de esta manera. Este método de registro de la conciencia espiritual fue, en primer lugar, preciso, a diferencia de las palabras, que podrían malinterpretarse debido a diferentes expresiones o comprensión. En segundo lugar, era conveniente y simple. Las cosas que podrían describirse claramente en varios libros gruesos podrían registrarse claramente con una pequeña hoja de jade. Tercero, era confidencial. Algunas cosas que solo una persona específica quería ver podían cerrarse con un candado de sentido espiritual. Solo las personas que cumplían con los requisitos específicos podían ver el contenido del interior. El que Lukin había encontrado no tenía ese candado. Sin embargo, él era solo una entidad de conciencia y no tenía una conciencia divina. Naturalmente, no podía ver el contenido del interior. Incluso el juicio en el libro de alquimia era solo una conjetura del nombre técnica de la píldora Shandong escrito en caracteres antiguos en el recibo de jade. Ni siquiera sabía cuánto contenido de sentido espiritual quedaba en el libro de alquimia. Luego, continuó buscando y encontró algunas otras herramientas mágicas útiles. Estos artefactos místicos podrían haber sido poderosos en el pasado, pero ya no lo eran. Solo había una cantidad débil de energía espiritual contenida en ellos. Cuando se usaron, su poder probablemente no excedería el nivel de un artefacto místico ordinario de nivel 1. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lukin sintió que estos elementos serían de gran ayuda para Lu Shaolin si los traía y se los entregaba al maestro de refinamiento de armas. Lu Shaolin y los otros herreros de la familia pudieron aprender algunas de las técnicas de forja de la antigüedad al desmantelar estas antiguas armas mágicas. Tal vez podrían hacer algún progreso al hacerlo. Después de mirar a través de las cajas, la mirada de Lukin se desplazó a algunos de los estantes de almacenamiento a un lado. La idea general era muy similar a lo que había visto antes. Sin embargo, la decepción en su corazón rápidamente se convirtió en sorpresa. Había encontrado dos cosas realmente buenas.
Dentro de una cerradura en el estante, había una caja de madera. Dentro de la caja había 2 elixires que todavía brillaban con ki espiritual. Lukin no tuvo que esforzarse mucho para reconocer que se trataba de la píldora Uasou. Una persona solo podía tomar esta píldora una vez en su vida, pero una vez que la tomaba, tendría 30 años de vida útil. Este tipo de píldora medicinal que podría aumentar en gran medida la longevidad era presumiblemente muy costosa y valiosa. Además, también vio un trozo de jade llamado la escritura de la longevidad. No podía leer el contenido, pero si esta era la escritura de longevidad de la que había oído hablar en el sur, entonces la familia Lu realmente había encontrado un tesoro. Era una técnica de cultivo de grado supremo. La escritura de longevidad de la que había oído hablar tenía 3 capas. La función de esta técnica de cultivo era muy sencilla. Como su nombre lo sugería, era solo longevidad. Después de completar el primer nivel, la vida de uno se extendería por 15 años. Después de completar el segundo nivel, la vida de uno se extendería por otros 30 años. Después de completar el tercer nivel, la vida útil aumentaría en 60 años. Según las leyendas, esta técnica tenía un total de 9 niveles. Una vez que uno terminara de cultivarlos todos, podría lograr la longevidad. La versión completa de la escritura sobre la longevidad no solo se limitaba al grado trascendente, sino que incluso podía calificarse como de grado incomparable o de grado divino. Por supuesto, eso era un poco una leyenda. En este pequeño mundo, mientras la escritura de longevidad contuviera 1 o 2 niveles de técnicas de cultivo, se consideraría un artículo extremadamente precioso. Recientemente, mis actualizaciones han sido inestables, principalmente porque mi trabajo y mi descanso están desordenados. Además, tengo muchas cosas que hacer al final del año, y ayer tuve que regresar corriendo a mi ciudad natal. Después de eso, intentaría mantener sus actualizaciones diarias a las 11 p.m. y las 7 p.m. tanto como fuera posible. Intentaré compensar los 2 capítulos que no actualicé ayer. 148 Capítulo 1. La píldora Uasou y la escritura de longevidad tenían otro aspecto impresionante. Su longevidad no se extendió simplemente en el futuro. En ese caso, aunque seguirían siendo preciosos, no serían tan famosos como ahora. Lo más sorprendente de estas 2 cosas era que podían prolongar la vida de uno en lugar de prolongar la vida de uno. Por ejemplo, si un cultivador de refinación de ki de 90 años tomó un elixir ordinario para prolongar la vida, no importa cuánto se extienda su vida, de hecho podría extender su vida y aumentar su vida útil. Pero la juventud perdida, el vigor menguante y la vida no podían compensarse. Sin embargo, la píldora Uasou y la escritura de longevidad eran más como restaurar la juventud. Esto significaba que si un cultivador de refinación de ki de 90 años comía una píldora de longevidad o se cultivaba hasta el segundo nivel de la escritura de longevidad, tendría una alta probabilidad de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación después de recuperar algunas décadas de su vida. Lukin se preocupaba mucho por estas 2 cosas. Dejando todo a un lado, Lu Jinchao, que estaba afuera, recuperaría la mayor parte de su edad con estos 2 artículos y una píldora de longevidad. Si ella fuera a cultivar la escritura de la longevidad, incluso podría correr al reino de la construcción de cimientos a su edad de 100 años. Además, no era solo ella. Si la escritura de la longevidad tuviera 3 niveles de contenido, entonces los hijos de Lukin podrían tener la esperanza de construir su fundación nuevamente. Lukin deambuló por el almacén secreto por un tiempo. Lo que necesitaba pensar ahora era cómo hacer que las 3 personas entraran. Era imposible entrar directamente. La formación de arriba ya estaba completamente borrosa. Lukin solo podía hacer suposiciones alocadas. Podría ser algún tipo de formación de teletransportación, o podría ser una formación para abrir el hechizo protector que selló este almacén secreto. Lukin estaba más inclinado a la segunda posibilidad. Si fue el primero, ¿por qué no hicieron la teletransportación un poco más lejos? Esto fue inusual. Además, si fuera solo una matriz de teletransportación, la parte inferior de la matriz no sería tan resistente. Las personas que habían venido a explorar en el pasado obviamente habían tratado de atravesar este lugar, pero al final habían fallado. Si fuera la segunda opción, no sería fácil de tratar. La formación de apertura ya había perdido su efectividad, entonces, ¿cómo podría romperse el hechizo protector? Lukin deambuló por el almacén secreto y encontró un plano. Sintió que le resultaba un poco familiar, así que volvió a subir y lo comparó. Realmente fue el modelo de esta formación de sellado. Jeje, estoy de suerte. Como ese era el caso, no había necesidad de perder el tiempo. Después de flotar afuera por un tiempo, rápidamente encontró a las 3 personas de la familia Lu.
Cuando entraron por primera vez, también fueron bastante cautelosos. Después de descubrir que, de hecho, no había peligro en este pequeño mundo, soltó un poco su coraje. Registraron el interior de las pequeñas ruinas, pero no encontraron nada de valor. Estaban listos para separarse e ir a los pastizales de los alrededores, para ver si podían encontrar algunas hierbas medicinales en la hierba. Anuncios de Put Future. De hecho, la exploración en los últimos años básicamente no había arrojado nada en las ruinas. Durante mucho tiempo habían sido saqueados por otros ronda tras ronda. Lo que pudieron cosechar fueron las hierbas afuera. Este lugar parecía tener muchos beneficios para las hierbas medicinales. Estaban mezclados entre la maleza y no se veían muy llamativos, pero de hecho, si mirabas con cuidado, podías encontrar algunas hierbas medicinales más preciadas. De hecho, había sido saqueado hace 30 años, pero después de 30 años de crecimiento, algunos aún podían crecer. Si uno tiene la suerte de encontrar algunos de mayor grado y más valiosos, podría considerarse una muy buena oportunidad. Por ejemplo, Huang Kangnian tuvo la oportunidad de avanzar al 9º nivel de la etapa de refinación de Qi hace 30 años al confiar en tal oportunidad. Los tres iban a buscar esas cosas ahora. Sin embargo, dado que aquí había un almacén secreto tan grande, ¿no sería una tontería ir allí? Lu Qing inmediatamente envió una transmisión de voz a Lu Weiwen. Soy Lu Qing. Escúchame. Ve a la mansión del cultivador en medio de las ruinas. ¿Eh? Lu Weiwen estaba atónito. No sabía que el antepasado de su familia siempre había estado a su lado. Cualquiera que de repente escuchara esto se quedaría estupefacto. Sin embargo, su reacción posterior fue bastante diferente a la de Luenen en el campo de batalla hace unos años. Tal vez había oído hablar de esto antes de Luenen, y si realmente lo encontró, su aceptación sería mucho mayor. ¿Qué ocurre? Lu Jinchao, que estaba a un lado, no sabía qué había pasado y preguntó. Sí, nuestro patriarca me ha enviado un mensaje. ¿Viejo antepasado Lu? ¿Mi padre biológico? La primera reacción de Lu Jinchao fue de incredulidad. Voy a la mansión central ahora. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó. Después de pensar por un momento, se dio cuenta de que el patriarca no dijo que no podían venir con él. No te dejes engañar por los demás. Cuando Nian Kejun trató de persuadirla, miró a su alrededor con atención, pero no vio ningún rastro sospechoso. Lu Qing quería abofetearlo aún más cuando escuchó esto. Sin embargo, su intento de detener a Lu Weiwen no funcionó. ¿A quién debería escuchar? ¿Las palabras del gran antepasado o las palabras de un cultivador suelto que acababa de conocer? Por supuesto que escucharé al antepasado. No conocía las identidades de Nian Kejun y Lu Jinchao, y no sabía que eran su bisabuela y su bisabuela. Incluso si lo hiciera, su elección no cambiaría. La tía abuela Zeng no tuvo un gran antepasado. Al ver que Lu Weiwen no escuchó su consejo y se fue, Lu Jinchao dudó un poco. Miró a su esposo, solo para escuchar a Nian Kejun decir con una sonrisa amarga. Vamos a echar un vistazo. Si realmente hay personas con malas intenciones, con nosotros dos siguiéndolos, podemos ser de alguna ayuda. Anuncios de Put Future. ¿No notaste nada justo ahora? No, no lo hice. Incluso tú no puedes detectarlo. Si realmente hay alguien con malas intenciones, ¿podemos manejarlo los dos? La persona que necesita engañar a una niña pequeña para que actúe probablemente no sea tan poderosa. Podría ser simplemente un cultivador no afiliado con alguna habilidad en el aspecto del alma. Él no era muy capaz y estaba tratando de actuar misterioso aquí. Hemos encontrado mucha basura de este tipo a lo largo de los años. Lu Qing, que ya se había alejado bastante, de repente giró la cabeza cuando escuchó esto. ¿Soy basura? Lu Qing casi lo cambia por un talismán de espada de nivel 2 que yacía en el sistema. Quería matar a este tipo. No puedo estar enojado, tengo 300 años, soy un gran Jindan, ¿por qué debería estar enojado con este tipo de persona? Hizo todo lo posible para persuadirse a sí mismo. Pero todavía estoy tan enojado. Lu Qing giró la cabeza con fuerza y cambió su línea de pensamiento a lo que tenía delante. Mientras Lu Weiwen se adentraba cada vez más en las ruinas, Lu Qing dijo de repente. Ve a la segunda habitación a tu izquierda. Sí, el que se ha derrumbado. Levanta la columna que se ha derrumbado. Hay un pasaje que baja. Está cerrado, pero puedes usar las 1000 deslumbrantes arenas de Golden Spirit para abrirlo. Aunque aún no habían llegado a la morada de la cueva del cultivador en medio de las ruinas, Lu Weiwen no preguntó nada y siguió obedientemente sus palabras. Cuando llegó a la casa derrumbada, apartó el pilar, abrió el pasaje subterráneo y entró. Al ver que Lu Weiwen había desaparecido, Lu Jinchao y Nian Kejun la siguieron rápidamente. 2.
El título del capítulo es muy adecuado para la Nochevieja. Les deseo a todos un largo y feliz festival de primavera. Lo más importante, manténgase saludable y no se enferme. PD. Voy a volver a mi palabra. Hoy no puedo compensar la actualización de ayer. Ya tengo 30 años. He bebido tanto con mi abuelo y mi tío que estoy a punto de desmayarme. Cuéntalo en los capítulos que necesito actualizar, lo compensaré lo antes posible. Todavía me debes.